Y le cedo la palabra al señor Sergio Araya por parte de la Fundación Konrad Adenauer para que dé las palabras de bienvenida. Adelante, don Sergio. Sí, muchas gracias, José. Muchísimas gracias a don Henry, en representación de la bancada del equipo de asesores, que ha sido pieza vital para la organización de esta actividad. Por supuesto, a doña Daniela Rojas, como jefa de fracción, que se suma a este seminario virtual. Y desde luego a la señora Nayansi Espinosa, que va a ser nuestra expositora de fondo. Esto muy rápidamente, porque lo importante es escucharlas a ellas, forma parte de un ciclo de seminarios digitales que hemos venido haciendo desde ya hace 2 años. Los conceptualizamos justamente con don Henry y hemos procurado hacerlos en la medida de nuestras posibilidades cada 2 meses. Bueno, ahora tuvimos ahí un pequeño desfase por el cambio de autoridades y demás, pero la expectativa es poderlos hacer periódicamente, donde con la participación de las y de los diputados que puedan hacerlo y por supuesto de su equipo de asesores, abordemos temas de interés de la agenda política nacional, de la agenda parlamentaria en particular también. De esta manera virtual, conscientes de que todas y todos están muy ocupados y entonces para no sustraerles mucho de sus obligaciones, en un formato bastante ágil, esta actividad no va a consumir más de 1:30, 2 horas máximo, y procurando, reitero, abordar temas que sean de la agenda de ustedes y que les ayude a ustedes en la incidencia legislativa que les corresponde llevar adelante. En esta ocasión, bueno, ya lo voy a decir posteriormente, vamos a tener la presentación de una investigación que la Fundación Konrad Adenauer expresamente pidió a doña Nayansi Espinosa Quirós sobre el tema de la seguridad y cómo la pandemia, de la cual aún formalmente no hemos salido, aunque ya no estamos en la situación tan, pues aparentemente no estamos ya en la situación tan tensa que sí vivimos 2 años atrás, pero cómo impactó el tema de la seguridad. Ya ahorita les presento a doña Ana Yancy y van a ver por qué fue que se le pidió a ella expresamente que hiciera esta investigación. El documento, en resumen, se les remitió a ustedes, a los que se fueron inscribiendo. El documento completo se les va a pasar una vez culminada esta presentación. Y por supuesto, pues van a quedar con los datos de contacto de doña Ana Yancy, pues si quieren ampliar, profundizar algunos de los elementos que ella planteó en esta investigación, que evidentemente terminó el año pasado y como todo en la vida podría ser objeto de ampliación con lo que se ha venido presentando en estos últimos meses. Reiterar el agradecimiento en nombre de la oficina, del representante interino, don Winfried Beck, de doña Evelyn Geiser, que en este momento está con su licencia de maternidad, y que fue además la que originalmente quiso llevar adelante esta investigación que doña Nayansi desarrolló en el año inmediatamente anterior. Sin más preámbulo, pues cederle la palabra a doña Daniela para que ella también nos dé la bienvenida a la inauguración oficial de este seminario, con el que, repito, arrancamos una nueva temporada, por decirlo así, de estos seminarios virtuales que esperamos pues sean de su satisfacción y de verdad les sirva como herramienta, como insumo para el trabajo que les corresponde llevar adelante a ustedes, cada uno pues desde su despacho o desde la jefatura de fracción con Henry liderando. Doña Daniela. Muchas gracias, don Sergio. Muy buenos días a todos. Disculpas porque estoy conectada con el celular, porque estoy en una reunión, entonces me salí de la reunión y lo que tenía a mano era el celular, entonces por eso estoy conectada con el celular. Muchas gracias a la CAS, don Sergio, por siempre apoyarnos en estas actividades tan importantes para nosotros como diputados y también para los compañeros asesores. Muy buenos días, doña Ana Yancy, y muchas gracias por su disposición y por su tiempo para exponernos y darnos a conocer su investigación. Y a todos los compañeros asesores, muchas gracias por conectarse, a Henry por hacer lo posible y ser el coordinador de estos espacios tan valiosos para la capacitación de todos nosotros. Esta es la primera, como lo decía don Sergio, ya en años anteriores se ha hecho, pero de esta nueva Asamblea Legislativa y de esta nueva fracción, esta es la primera capacitación virtual que vamos a tener, el primer módulo, y esperamos seguirlo haciendo. Es muy importante que todos los asesores participen y en la medida de lo posible, algunos diputados estaremos participando en algunos de acuerdo a lo que las agendas nos permitan. Entonces, agradecerles y pedirles a los asesores que les saquen el mayor de los provechos
porque bueno, estos insumos son muy importantes para nuestro trabajo como diputados que estamos iniciando y que necesitamos tanto el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias. Yo me voy a tener que retirar para poder terminar mi reunión, pero que tengan un lindo día y de nuevo muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Daniela, de verdad, por su aporte. Sabemos también lo apretada de la agenda, así que le reiteramos el agradecimiento más bien y éxito en toda su gestión. Bien, culminada esta etapa de inauguración protocolaria, vamos a comenzar ya ahora sí. Don Henry, tal vez unas palabras tuyas antes de darle ya el espacio a doña Nayansi y presentarla como corresponde. Bueno, muy buenos días y no, en realidad de parte mía, pues agradecerle nuevamente a la Fundación por el apoyo. Como decía bien nuestra jefa de fracción, este tipo de eventos los realizamos también el año pasado y fue de mucho provecho. Así es que, digamos, la idea es que ahora con este nuevo grupo de diputados y asesores de la fracción de la unidad, pues podamos tener insumos como el que vamos a estudiar hoy, pero también sobre otras áreas y temas que son de interés y que nos podrían ayudar no solo en la parte de asesores de fracción, sino en todos los despachos a generar insumos y buenas ideas que podamos impulsar desde la Asamblea Legislativa. Así es que agradecerle nuevamente a la Fundación y por supuesto a doña Ana Yancy que nos acompaña este día y a sacarle el mayor provecho. Muchas gracias, más bien Sergio. Muy bien. Muchas gracias, don Henry. Ahora sí, más preámbulo. Bueno, primero explicar la metodología de esto. Vamos a procurar darle el primer espacio a doña Nayansi para que ella de manera fluida pueda desarrollar su disertación. Mientras puedan ir, digamos, mientras ella esté en uso de la palabra, tienen alguna consulta o algo por el estilo, lo pueden ir escribiendo. Nosotros vamos a tener todas esas consultas debidamente registradas y cuando termine la intervención de doña Nayansi, le daremos prioridad a esas preguntas que nos hicieron llegar por escrito, pero también abriremos, si el tiempo lo permite, un espacio para la interacción, digamos, con voz y con micrófono y con video en tiempo real. Bueno, para presentarles a doña Nayansi, me parece que es muy importante, ya que pueda ella hacer uso de la palabra. Doña Ana Yancy es politóloga, con vasta experiencia en temas de seguridad a nivel regional, es egresada de la Maestría de Estudios de Violencia Social e Intrafamiliar, lo que le permitió desarrollar toda una formación para el abordaje de la violencia desde el enfoque de género. En su labor ya profesional ha asumido diferentes funciones en la ejecución de proyectos, diseño, elaboración y ejecución de proyectos tanto a nivel local, nacional como latinoamericano en estas materias. Gran parte de su trabajo lo ha realizado especialmente en el ámbito de seguridad, abordando aspectos como las armas pequeñas y ligeras, la seguridad privada, la seguridad ciudadana, tráfico de armas, crimen organizado, violencia armada, prevención de la violencia, educación para la paz. Espacios en los que ha estado pues, en constante vinculación con representaciones gubernamentales, tanto costarricenses como más allá de nuestras fronteras, personal técnico, especialistas y representantes de gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil costarricense y más allá. Su trabajo se ha caracterizado por los abordajes desde perspectivas multisectoriales y multidisciplinarias en procura de generar procesos comprensivos e integrales y también espacios altamente participativos. Ha desarrollado procesos de capacitación a oficiales de la fuerza pública, del ICD, de la DIS en varios lugares del país, en temas de derechos humanos, uso de la fuerza, crimen organizado, trata de personas, tráfico de armas, narcotráfico, población vulnerable en conflicto con la ley, prevención de la violencia desde una perspectiva integral. Además de su experiencia en Costa Rica y en Centroamérica, donde ha trabajado, por ejemplo, en Guatemala, también ha desarrollado su ámbito profesional en el Perú, en el Paraguay, entre otros productos, aparte de que nos engalanó, digamos que ella lo dirigiera, ha participado en la elaboración del informe, por ejemplo, las caras de la violencia armada en América Central, Maras y Pandillas, una producción de la Fundación Arias del año 2006, investigación y sistematización de prácticas efectivas para la prevención y reducción de la violencia armada que afecta a niños, niñas y adolescentes, un trabajo para UNICEF del año 2014,
seguridad privada en Costa Rica, un estudio que hizo para la Fundación Arias en 2016. Además, sistematizó la memoria del proyecto Acceso a la Justicia de la Población Penal Juvenil, oportunidades para el cambio judicial y cultural en el año 2015 y entre otros también pues justicia restaurativa en el año 2017. Como ven, es una persona con amplísima experiencia, tanto conceptual como práctica, así que estoy seguro que va a ser de gran provecho esta disertación que, repito, lo que hace es recoger los principales hallazgos de esa investigación que a solicitud de la CAS nos hicieron y que intitulamos Los efectos de la pandemia del COVID-19 en materia de seguridad y crimen organizado en Costa Rica. Así que sin más, doña Ana Yancy, el escenario es suyo. Doña Nancy, estás silenciada. Puedes activar el audio. Listo. Buenos días, disculpen, muchas gracias don Henry, muchas gracias don Sergio y a la CAS por esta oportunidad. Sin mayor dilación paso entonces a la presentación. Bueno, la presentación en sí yo la planteo como el impacto de la pandemia en la seguridad y el crimen organizado. Como ya les dijo don Sergio, es producto de una consultoría que justamente lo que trataba era de recopilar cuál era el impacto, o si el impacto se daba en la seguridad o si más bien lo que se daba era una profundización de las situaciones respecto a seguridad y crimen organizado. Importante asumir, sobre todo desde el tema de seguridad ciudadana, que se tiene que manejar una visión integral. Muchas veces en los países lo vemos más desde un ámbito de seguridad nacional o de seguridad pública, específicamente policial. Entonces, importante retomar cuál es el rol del Estado en materia de la seguridad, lo que referimos a la seguridad pública en sí y cómo la seguridad está íntimamente vinculada a lo que es la calidad de vida de la población. Tenemos además cómo se produce la inseguridad, los delitos, los accidentes que coadyuvan a reducir esa perspectiva de calidad de vida. Y no podemos dejar de lado, cuando se ve desde la integralidad, cómo el tema de convivencia e interacción entre la población, entre los habitantes, medio ambiente y otros temas vienen a jugar un rol fundamental también. Cuando estamos hablando de seguridad ciudadana, de la seguridad en general a nivel de los países, no lo podemos ver, como les decía antes, como un tema exclusivamente policial. Siempre va de la mano el tema de cómo se desempeña la justicia. Si hay mucha impunidad, obviamente todo eso implica deterioro en la concepción de la seguridad. También el rol que tienen las instituciones, y cuando se presume que hay una debilidad de las instituciones, esto es cuando se dispara, por ejemplo, la criminalidad, o como estamos viendo ahora en el país, cómo se incrementa el crimen, las actividades del crimen organizado. Los niveles de desarrollo humano, los niveles de inequidad y el tema de violencia estructural están sumamente, permean sumamente el tema de seguridad, porque vamos a ver también que podemos hablar de calidades de seguridad que no está disponible para toda la población en sí. Acá yo tengo no voy a extenderme mucho en esto porque creo que les van a pasar la presentación también, pero un poco yo planteo el tema de los factores que generan la violencia, la inseguridad, se plantean desde 3 niveles. Uno que es estructural, que es, digamos, de donde se fortalece o se deriva lo que se llama violencia estructural, que es aquello que se genera cuando el Estado actúa de determinada manera o cuando el Estado no actúa en determinada forma, es decir, cuando hay un poco de negligencia en ese sentido. Y en esos ámbitos los temas de desigualdad, de inequidad, los patrones de exclusión e incluso factores como la violencia de género vienen mucho dadas por ese lado. También están los factores de contexto, como por ejemplo lo que hablábamos de incremento de la delincuencia y la criminalidad, la sensación de inseguridad o el clima de inseguridad. Y ahí tal vez quiero hacer como una acotación, porque cuando se habla de sensación de inseguridad,
si bien es un tema que se puede mencionar como subjetivo, porque depende de la persona, de su contexto, de cómo se moviliza, una sensación de inseguridad que se nutre de situaciones de violencia o incremento de la delincuencia, pues obviamente sí va a afectar, porque para quien lo padece, para quien se siente inseguro, no deja de ser subjetivo y se convierte en objetivo. Y es igual que cualquier otro temor, la persona lo tiene o no lo tiene, y si está instalado para esa persona es real, aunque no esté expuesta a riesgos de forma tan directa. Y un tema también que es fundamental en lo que es el contexto es, por ejemplo, lo que se denominan los factores de riesgo. En este caso, cuando hablamos de delitos, obviamente la proliferación y el fácil acceso al armas de fuego, pero también está el tema de las sustancias psicoactivas, las drogas, factores que digamos que se reflejan muchas veces de riesgo, que se reflejan más en poblaciones más jóvenes, como por ejemplo el abuso de la violencia, o sea, son una serie de elementos que también inciden. Y luego también tenemos factores coyunturales, como por ejemplo, qué pasa después de que han habido guerras, cómo impactan las crisis económicas, el tema, digamos, del incremento de la lucha contra las drogas, que ha afectado fuertemente a la región centroamericana, lo que yo llamo en cierto sentido la democratización de la violencia, y es que antes como ciudadanos o como población sabíamos que hay zonas que son de riesgo y zonas en las que se recomienda no estar cerca, pero ahora en realidad vemos esa violencia que se manifiesta en cualquier lugar y ya no hay como lugares específicos, o sea, siempre podremos decir que hay algunos lugares donde hay más violencia, y si lo vemos a nivel de país estamos hablando de San José por volumen de población, pero también estaríamos hablando de Limón y Punta Arenas por el tema de criminalidad organizada, pero sin embargo, a nivel de todo el país, la sensación o la percepción de que cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento es totalmente clara. Y también están, por ejemplo, otros impactos como pueden ser situaciones climáticas, cuando hay, qué sé yo, inundaciones, cuando hay terremotos, el tema, digamos, el mismo fenómeno de la migración, que lo tenemos pues tan latente en el país, también son elementos que inciden sobre estos contextos de inseguridad. Y muchas veces estos escenarios de coyuntura lo que hacen es reforzar los factores estructurales de la violencia y la inseguridad. Cuando leemos la violencia, obviamente el factor más fácil de leerlo es se refiere a las tasas de homicidio, que es la cantidad de muertes por 100.000 habitantes. Cuando esa cantidad es de 10 personas o más por cada 100.000 habitantes, entonces se hace la referencia que se vive una situación de epidemia de violencia. También hay que tomar en consideración que la violencia afecta de manera diferente a los grupos en función de la edad, del género y de otra serie de características que son relevantes. Muchas veces la población joven entre los 18 y 35 años de edad es la que está más expuesta, y esto es prácticamente una situación que se repite en toda la América Latina. La violencia en sí también impacta fuertemente lo que son el disfrute de los derechos humanos y la calidad de vida de las personas, los ciudadanos, los pobladores, que no es lo mismo, ¿verdad? Y también hay elementos fundamentales cuando la violencia se convierte en un factor de cambio, un factor común, y es el uso del poder y la intención específica de producir daño, y eso también se ha acelerado. Cada vez vemos eventos con mayor nivel de dolo. A nivel, digamos, no es exclusivo de Costa Rica, pero a nivel, digamos, del país vemos que la violencia es un fenómeno mayoritariamente urbano, afecta principalmente a los hombres, al menos el mínimo es un 84% de las víctimas de la violencia, y específicamente de la violencia letal, son hombres, son jóvenes, y mayoritariamente la violencia que estamos observando se produce con armas de fuego. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues obviamente para el Estado, en lo que implica tanto la credibilidad como la debilidad de las instituciones, como puede verse desde la población. En la seguridad específicamente, cuando hay un intento recurrente de buscar
la gestión judicial punitiva, es decir, queremos más gente en las cárceles porque eso creemos que nos hace sentir más seguros, pero al mismo tiempo cómo se deteriora la imagen de las instancias de seguridad, en este caso de seguridad pública. Un impacto fuertísimo en la salud que tiene que ver con presupuestos, no solo en lo que es la atención de las víctimas, que algunas de esas víctimas no sobreviven, sino también en lo que son las lesiones permanentes, fisiológicas y emocionales que pueden quedar en la población. Un impacto fuertísimo también en lo que es en la economía, que puede generar, por ejemplo, la migración de actividades económicas porque no hay, no se sienten seguros, se puede ir la inversión, eso genera más desempleo, eso genera, digamos, más situaciones en las cuales se pone el país o las comunidades en condición de vulnerabilidad y eso incrementa la capacidad de la inseguridad y la violencia. También nos hemos visto en situaciones donde se incrementa lo que es la privatización de la seguridad. Esto es las empresas de seguridad privada. Hace un tiempo nosotros teníamos inscritas más de 8,000 empresas de seguridad privada, la mayor cantidad incluso sumando las empresas de las compañías privadas de todo el resto de Centroamérica. Esto sufrió, digamos, una depuración, pero hay la cantidad de empresas que tenemos ahora es menor, hay tal vez un poco más de control, pero lo que sí tenemos es la certeza de que cada vez que se evoluciona hacia una mayor privatización de la seguridad, estamos hablando de ciudadanía de primera, de segunda y hasta de tercera clase. Obviamente, a nivel de las comunidades, pues también se instala la inseguridad. Esto, digamos, tiene un factor importante porque nos hacemos más huraños como individuos en los lugares en los que convivimos. No solo nos llenamos de rejas, de perros, etcétera, sino que interactuamos menos con los vecinos y también, obviamente, a nivel de lo personal, las personas al sentirse inseguras adquieren armas de fuego y muchas veces no están tomando en consideración que llevar esas armas a las casas puede generar suicidios, puede generar situaciones en las cuales el arma se convierte en un factor de daño o de lesión para los miembros de la familia y no necesariamente identificados como las personas extrañas de las cuales se supone que nos estamos defendiendo. Y a nivel, digamos, por ejemplo, de la región, se ha contabilizado que la inversión para subsidiar la violencia y la inseguridad consume entre un 5 y un 14% del Producto Interno Bruto de cada país. La violencia es importante tomarla como una construcción que se realiza, una construcción social, o sea, la creamos, la recreamos y la reproducimos como sociedad. También incluye o es un recurso de poder, la hemos ido naturalizando, o sea, cada vez como individuos necesitamos tal vez impulsos más fuertes para sentir que evoluciona, porque ya de pronto, de tanto ver o de tanto percibir cómo se está manifestando la violencia, de pronto sentimos que hemos perdido sensibilidad a la misma. Es obviamente un fenómeno que se nutre de múltiples factores, diferentes eventos y situaciones pueden llevar a desenlaces violentos. Tristemente se ha convertido en una forma de resolver los conflictos y bueno, nosotros como país, Costa Rica, también estamos inmersos en una epidemia de violencia. Y aquí, bueno, hablamos de un poquito de tasas. Desde el año 2016 y hasta la fecha hemos estado con una epidemia de violencia, tasas de más de 10 personas muertas por cada 100,000 habitantes. La del año pasado fue de 11.5. Obviamente se incrementa y es muy probable que con los datos que estamos recibiendo diariamente de los medios de comunicación, con la cantidad de eventos de violencia que estamos viendo en diferentes partes del país, estos datos es probable que dejemos el 11,5 y nos coloquemos en el 12, ojalá no mucho más. Cuando vemos, por ejemplo, los eventos de homicidios, aquí tenemos unas cifras tomadas del Organismo de Investigación Judicial y estamos específicamente hablando
de las cantidades de personas que mueren a causa de la violencia: 508 hombres en el año 2020, 62 mujeres. Si se compara con el año 2019, pues obviamente estamos viendo un incremento importante. Para el año 2021, esto, bueno, traté de adecuarlo porque esta parte no estaba cuando terminamos la investigación el año pasado. Pues estamos hablando de que un 90% de las víctimas mortales de la violencia son hombres y un 9,3% son mujeres. Estamos hablando de 55 mujeres, una leve reducción, pero bueno, no sabemos cómo va a terminar este año porque en realidad hemos visto muchas situaciones, por ejemplo, femicidios que se están incrementando. Entonces tenemos que para efectos de la condición de Costa Rica en este momento, el 66% de las víctimas son hombres y son jóvenes, es decir, entre los 18 y los 35 años. El 88% de las víctimas de homicidios son hombres. Las mujeres constituyen un grupo de víctimas que cubren entre el 8,5 y el 11% del total de las víctimas. Y nuevamente, 73% de los homicidios que se producen en el país se producen por medio de armas de fuego. ¿Qué hemos visto? Y esto está muy vinculado al tema de criminalidad organizada, es que se incrementan los eventos que se identifican como ajuste de cuentas y homicidios profesionales. Y esto lo que significa, obviamente, es criminalidad organizada. Tenemos entonces que entre un 47% y un 53% de los homicidios que se dieron en estos años en específico, pues no obtuve la cifra para el 2021 todavía, están relacionados con actividades de la criminalidad organizada. Y eso obviamente nos plantea como país un gran reto porque estamos hablando prácticamente más del 50% de los eventos que se producen año a año. Femicidios, bueno, este dato es del Observatorio de Género del Poder Judicial. Como ustedes ven, bueno, podemos establecer, digamos, las distinciones, por ejemplo, en el año 2020, porque el 2021, el dato que venía ahí era parcial, eran 11 femicidios ampliados y 13 femicidios. ¿Qué significa femicidios ampliados? Es aquellos que se producen en contextos, digamos, que no estaban necesariamente vinculados al evento donde una persona mata a otra en específico, sino que era, por ejemplo, alguien que fue novio, pero ya no lo era, que no era conviviente con la persona, pero habían tenido un vínculo. Y lo importante es que luego se produce una modificación donde se amplía el concepto de femicidio y ya no vamos a tener aquellos que dicen que están vinculados con femicidio ampliado, sino que ahora ya podemos hablar de femicidios en total, independientemente de quién es el victimario. La muerte de mujeres en contexto de vínculos de confianza, pues obviamente se definen como femicidios. También tenemos, por ejemplo, los casos de violación, donde mayoritariamente, por lo menos por cada 6 mujeres violadas, se considera que hay denuncias de por lo menos un varón. Generalmente hemos pensado, digamos, que estas situaciones afectan únicamente a las mujeres o al sexo femenino. Sin embargo, con base en las denuncias que se tienen en el organismo de investigación judicial, podemos ver que la victimización es más amplia, aunque una parte permanece generalmente invisible. En el marco de la pandemia, lo que fue, digamos, otros delitos, como los que tienen que ver contra la propiedad y que muchas veces son los que más sensación de inseguridad generan y los que más podemos conocer por boca de otros, se asume que, o sea, se reflejó, por ejemplo, que hubo en lo que es comportamiento de asaltos, de hurtos, de robo de vehículos, hubo una tendencia a la baja. Y esto puede haber estado muy identificado con todo el proceso de las restricciones de salidas, de las medidas de no circulación de ciertas horas a las cuales ya no era factible estarse movilizando, y eso obviamente incidió en este tipo de delitos.
Se puede decir, por ejemplo, que en el año 2020 había una reducción de un 41% de este tipo de delitos, lo que significa que la menor circulación y el tema de el quédate en casa de la pandemia, pues obviamente sí incidió en una reducción de algunos de los delitos. También se redujeron, por ejemplo, los hurtos, se redujeron los asaltos, o sea, eso digamos es sumamente relevante porque sí nos da esa impresión o esa certeza de que la pandemia, al confinarnos entre nuestros espacios familiares, básicamente, digamos, por una gran parte del tiempo, con el tema del teletrabajo, hubo menos robos a las casas, por ejemplo, porque la familia no se movilizaba desde la casa, entonces también se tuvieron que modificarse algunos tipos de delitos y con menos movilización a lo externo, pues también se reducían esas posibilidades. El tema, por ejemplo, de los impactos sobre población menor de edad, nosotros establecimos, por ejemplo, una relación con lo que era el año 2019 y el año 2020, donde se indicó que las denuncias por negligencia aumentaron en un 28%, las denuncias de maltrato físico aumentaron un 15%, las denuncias de maltrato psicológico aumentaron en un 34%, las de maltrato emocional en un 10%, la victimización por abuso sexual, que esto me parece que es sumamente relevante porque generalmente no lo queremos ver así, pero obviamente los eventos no solo de violencia doméstica intrafamiliar, sino que los abusos y las lesiones contra menores y contra personas mayores de edad se dan en el espacio familiar con mucha más frecuencia que en espacios que son fuera de los hogares. Y entonces se plantea que hubo la victimización por abuso sexual contra menores de edad, casi se mantuvo, digamos, en cantidad. Sin embargo, el abuso era por personas fuera del vínculo familiar, contrario, digamos, a lo que se venía dando de forma más contundente de que siempre había una persona familiar involucrada. En el marco, digamos, del análisis de este proceso, pues establecimos 3 escenarios de violencia. Uno que tiene que ver con la criminalidad común, que tiene que ver con las faltas a la ley, obviamente la comisión de delitos y específicamente delitos contra el patrimonio, delitos contra la vida, en el marco, digamos, de situaciones donde se genera más violencia, más daño personal, más lesiones. Y como les decía, por esta naturalización de la violencia también vemos mayor nivel de saña y de dolo. Luego tenemos un escenario que tal vez es poco analizado y a mí por lo menos me parece sumamente relevante y es lo que llamamos relaciones interpersonales conflictivas o los eventos de violencia que se producen en espacios de confianza. Y esto supera mucho lo que es la violencia doméstica intrafamiliar. También retoma lo que se refiere a la violencia en centros educativos, de lo que estamos viendo muchísimo ahora en este inicio o en este regreso de los estudiantes a los centros educativos, violencia en espacios comunales, entre vecinos, en el trabajo. Y esto, digamos, tiene un tema que a mí a veces me parece que no lo queremos ver, porque muchas veces cuando ya vemos la nota roja, cuando vemos el suceso, establecemos desligamos a la víctima del victimario. Sin embargo, por lo menos con cifras de 2015-2016, y de acuerdo con las categorías que establecía el organismo de investigación judicial, había por lo menos un 60% de los eventos letales de violencia que se producía entre gente que tenían algún vínculo entre sí, que eran amigos, que trabajaban juntos, que eran familia, o sea, en términos generales, personas que se conocían. Y esto a contrapunto de lo que generalmente todos estamos pendientes, y es de que la violencia es probable que venga de alguien que desconozco, cuando hablamos de un 60%, digamos, en estas circunstancias. Cuando empezaron a salir ya las cifras de criminalidad organizada y este tipo de eventos de delito profesional y
factores de venganza involucrados, sicariato y todo eso, cuando uno les establece el vínculo entre víctima y victimario, llegamos al 88%. Entonces, porque ahí hay también violencia que se deslinda entre personas que son socios en la comisión de delitos, personas que buscan un negocio lucrativo en el tema, por ejemplo, de distribución de drogas y que terminan, digamos, enfrentándose entre sí. Entonces, cuando lo vemos desde afuera, cuando lo vemos en los medios, nada más vemos la violencia, pero no identificamos el tipo de relaciones o vínculos que hay entre estas personas. Este es un escenario fundamental cuando queremos plantear, digamos, política pública, porque un elemento fundamental es tratar de crear las condiciones para reducir los efectos contradictorios de las malas relaciones interpersonales, es decir, cómo poder negociar, cómo poder convivir sin llegar, digamos, a la violencia, que es lo que se está generalizando. Y sin embargo, pues en eso vemos muy poco en materia, digamos, de política pública o en materia de procesos que podemos abordar, se ve muy poco de cómo tratar de resolver los conflictos. Y el otro escenario es el de criminalidad organizada. Obviamente son grupos orientados por ánimo de lucro, donde la violencia es un medio, es un medio para, o sea, no necesariamente es un fin, pero obviamente es un medio sumamente llamativo, sumamente dañino, y es lo que estamos viendo también a nivel nacional, por lo menos casi que un día sí y otro también, de situaciones donde hay sicariatos, donde hay cobro de deudas y ya no importan en cuáles espacios se produce. Por eso también el tema de ya no hay ningún lugar seguro, es la impresión que da, porque ya no es como no pasen por tal calle, no se metan en tal barrio, ahora en cualquier lugar puede desatarse una situación de este tipo. Hace poco en una iglesia se metieron a matar a una persona, centros educativos, o sea, ya no hay lugares que se puedan sentir seguros ante situaciones de violencia. Y mucha de esa violencia está vinculada a criminalidad organizada. Cuando hablamos de crimen organizado, y lo pongo a nivel de Centroamérica porque en realidad no se excluye tanto a nivel de región, y específicamente en lo que es tráfico de armas y de drogas, que van sumamente vinculados, es decir, las armas están presentes en todas las actividades del crimen organizado, y la actividad más importante en este momento en la región es el tráfico de drogas, acompañado con las armas, no solo como un instrumento que se puede convertir en mercancía, sino que ayuda a asegurar también todo lo que es el traslado, la movilización y la entrega y distribución de la droga. Tuvimos como región en el último cuarto de siglo pasado conflictos a nivel de la región, Guatemala, Nicaragua y El Salvador, donde había confrontaciones internas, provocaron una crisis que se llamaba la crisis centroamericana, pero en realidad había 3 núcleos concentrados en 3 países diferentes. En ese momento la región se convierte en destino para armas de fuego, que venían desde grupos más cercanos a la Unión Soviética y que eran provistos de armas y de municiones de ese lado, y estaban los grupos contrarios que eran provistos por parte generalmente de los Estados Unidos del otro lado. Cuando se dan los procesos de paz en la región y se inicia la democratización, el alto al fuego y todo esto que venía implícito en los planes de paz, pues se hicieron desde Naciones Unidas recolecciones de armas, pero muchas de esas armas quedaron en los países. Entonces era como las guardan por si acaso no se resuelven las cosas. Sin embargo, eso nos permitió o dio la línea para que la región se considerara como un buzón de armas. A partir de ahí, y más o menos a partir del año 1990, cuando estábamos todavía en procesos de pacificación en los 3 países mencionados, se viene a dar que las armas que tenían en estos buzones empiezan a ser enviadas a México, hacia el Frente Zapatista de Liberación Nacional,
o hacia Colombia, que ya estaba, digamos, bueno, un conflicto que aún, podemos decir, no ha terminado, que lleva décadas y donde ayudaban a generar armamento y municiones específicamente para las fuerzas revolucionarias, las FARC, el ELN, etcétera. Es más que nada a partir del año 2000, ya comenzando el siglo y hasta el 2008, donde se inicia aquel proceso de trueque. Al principio se mandaban las armas, se recibían dólares. A partir del año 2000 se mandan armas, se reciben droga. Entonces, esto, digamos, obviamente llegó a cambiar muchísimo la fisonomía de violencia y de actividad criminal en la región, porque ya las armas eran un medio, perdón, ya las armas y las drogas eran intercambiables entre sí, y empezamos como región a llenarnos de droga. Siempre se hablaba de que del total de droga que se emitía, el 88% pasaba por la región y que había un porcentaje pequeño que se quedaba en la región. Sin embargo, todos sabemos que eso se ha modificado mucho. Y eso se produce justamente cuando, desde la política de los Estados Unidos en la guerra contra las drogas, deciden implementar la iniciativa Mérida en México y el Plan Colombia, obviamente en Colombia, lo que funciona como una especie de pinza en el norte y en el sur de la región, y lo que hace es que nos inundamos de la presencia de criminalidad organizada vinculada a la droga, de forma tal que se podía y se puede encontrar representantes de carteles mexicanos, colombianos y más recientemente hondureños en cualquiera de los países, donde la región no es solo zona de paso, es zona de tránsito, de hecho, es zona de enfriamiento, o sea, donde se guarda droga, donde se recupera la droga para enviarla hacia países donde tiene una mayor ganancia, como es Europa, por ejemplo. Y tenemos mucha más actividad de bandas locales que se enfrentan entre sí por disputarse el mercado de la distribución a nivel interno. Y en otros países, digamos, eso se plantea con la participación de las manos, pues nosotros acá tenemos las pequeñas bandas, por decirlo de esa manera, mucho más concentradas en los puertos, porque está también muy vinculada a los espacios por donde está entrando esa droga. Aquí tenemos un mapa que explica un poquito cuáles son la modalidad en la que funciona el tema de las drogas. La droga sale básicamente de Colombia, y si ustedes siguen, por ejemplo, la línea roja, está hablando, y bueno, esto es en el área del Pacífico, se da similar en el Atlántico, nada más que ahí hay más supervisión de Estados Unidos. Entonces, si ustedes ven, los últimos embarques de drogas están saliendo Golfito, Punta Arenas, Osa, o sea, estamos hablando siempre del Pacífico. Eso luego se traslada hacia el Atlántico y se utiliza APM Terminals y los muelles para ver si las logran colocar en Europa. Pero digamos, la línea roja lo que nos indica es navíos que pasan por aguas internacionales y que son provistos de agua, víveres, por decirlo así, y combustible desde grupos locales en cada uno de nuestros países, hablando, digamos, de la región centroamericana. Entonces, ¿qué significa eso? Ellos pagan obviamente con droga, y tenemos más drogas en nuestros países flotando. También se sabe, ya que es Vox Populi, que mientras por un lugar está ingresando un cargamento importante, en otro lado sacrifican un cargamento más pequeño para que obviamente haya una distracción de las fuerzas de seguridad y se pueda introducir la droga, que finalmente tiene que ir hacia el lado del Atlántico, o por lo menos en Costa Rica es la ruta más común de que pueda ser embarcada para otro lugar. Y tenemos luego el otro sistema que cumple también con las líneas azules en este mapa, que es lo que se llama el jumping, que es naves que traen droga, traen también algún dinero en efectivo, muchas veces dólares y euros, no tal vez en altísimas cantidades, pero cuando hay decomiso siempre se decomisan drogas, armas y dinero.
y van brincando de un lado de la costa a otra, donde bajan la droga, la cambian a otro transporte, sube un poco más y ahí van haciendo, brincando y brincando hasta llegar a México para ir, de ahí, digamos, también trasladarla hacia Estados Unidos. En cuanto a información, por ejemplo, del ICD en materia de decomisos, si ustedes pueden ver en este cuadro, pues estamos hablando de que en el año 2020, por ejemplo, la cantidad de cocaína fue superior al año, perdón, ahí creo que, ahí era 2019, hay un 2029, pero bueno, la cantidad es superior. ¿Qué habíamos pensado? Que con el tema de la pandemia y la poca movilización iba a haber menos movimiento de insumos y de droga, y estábamos equivocados. Incluso esta información, que no es completa para el año 2021, porque es información parcial, también estaba casi superando toda la que hubo en el año 2019. Para que veamos que durante la pandemia el crimen organizado en algún momento sí se detuvo, como, o sea, sintieron como que les cambiaban las condiciones, pero en otros espacios pensaron y lo hicieron, tenemos mayor posibilidad de actuar. Tanto así que cuando se habla incluso, por ejemplo, de distribución de drogas al menudeo, se documenta desde la fuerza pública, desde el OIJ, servicios como Uber, Globo, etcétera, que eran distribuidores de drogas, así como también podían distribuir comida. Aquí, digamos, esto es una recopilación sobre todo de los principales casos de decomiso de drogas en Europa que estaban vinculadas a Costa Rica. O sea, droga en piña, en plátanos, en yuca frita, en bananos, en hule, en piezas de metal. O sea, estamos hablando que estaba completamente activo, vemos que en el año 2021 se dieron un montón de cargamentos que salen desde Costa Rica, obviamente. También se dan situaciones en otros países, pero digamos, también esto alimenta una percepción que se da desde el gobierno, desde el Departamento de Estado del gobierno estadounidense, que dice como Costa Rica es el nuevo hub de las Américas. A mí, bueno, me parece muy llamativo, digamos, mencionarlo de esa manera, porque si bien también al mismo tiempo se está reflejando una capacidad importante de incautación que no se ve en otros países de la región. Pero bueno, las cifras y los procesos siempre nos plantean una realidad y no necesariamente nos explican la parte, digamos, que no se comprende. Somos muy buenos, o sea, somos el hub de las Américas en materia de drogas, o somos mejores incautando que el resto de la región. Ahí obviamente habría que hacer importantes análisis. Entonces, viéndolo, digamos, en términos generales, cómo afectó la pandemia, tenemos que la crisis generada por la pandemia acentuó la violencia estructural en materia de salud, en materia de educación. Obviamente nos tira a la cara el tema del apagón educativo y cómo en los sectores fronterizos, costeros y rurales hubo un menor acceso a la educación, obviamente por falta de conectividad, por no tener además las condiciones económicas para realizarlo. Se estalló o explotó el desempleo y la informalidad, y estas situaciones obviamente también inciden en cómo desde la criminalidad organizada se aprovechan estos espacios para involucrar a más personas en actividades, digamos, de tipo delictivo, de tipo clandestino. La pandemia también nos reflejó en que las mujeres estaban en mayor nivel de desventaja, primero porque tenían el recargo del cuidado y también por el tema de que el cuidado se hace sin remuneración económica. Y en muchos casos también fueron las que más sufrieron desempleo. Se habla de confinamiento, el impacto que tuvo en la depresión, en situaciones de agresión y de conflicto, y sin embargo, cuando se buscan cifras, pues ahí también es engañoso porque justamente en el confinamiento es más difícil poner la denuncia. Entonces, estos son elementos que
no quedaron del todo claro, mucho se pasa de suposiciones. Ustedes vieron, por ejemplo, las cifras que se dieron con respecto a los menores de edad. Y en un tema, digamos, que apoya mucho lo que fue el boom o la mayor expansión de la criminalidad organizada y de ese tipo de delitos, es porque teníamos a las fuerzas de seguridad pública en atención a la crisis sanitaria, de que las personas no se movilizaran en vehículos después de ciertas horas, haciendo, digamos, enfoques en ese tipo de situaciones, mientras por otros lados había más espacio para participar de la actividad de traslado, distribución, etcétera, de drogas. Entonces, si lo vemos, por ejemplo, en temas de cómo de cómo impactó la criminalidad común en las relaciones interpersonales, pues diríamos que hubo patrones, se modificaron los patrones delictivos, o sea, se redujeron algunos tipos de eventos violentos, hubo una marcada reducción de la criminalidad común y se presume que incrementó la violencia interpersonal al tener, digamos, a las personas por más tiempo en sus espacios, en sus comunidades, en sus espacios locales. Y más que nada se presume en función de lo que es violencia doméstica e intrafamiliar, aunque no tenemos suficientes datos para, por lo menos hasta cuando se terminó la investigación, no teníamos suficiente información para ver si había o no movilizaciones reflejadas en este sentido. Y en materia de crimen organizado, pues obviamente se incrementaron los delitos cibernéticos, se aprovechó en mucho la ausencia de las fuerzas de seguridad en espacios tradicionales, incrementó el contrabando y la piratería, que incluía la venta de material médico de contrabando, incluso mascarillas que no tenían las garantías que eran solicitadas. El crimen organizado con mayor facilidad se asimiló o se mimetizó con la situación, a diferencia de lo que se esperaba, de que iban a quedar sin capacidad de movilizarse, pues obviamente aprovecharon la crisis y se movilizaron mejor. Se incrementó la presencia de drogas, el narcotráfico en sí y las luchas territoriales en diferentes partes del país, aumentó el tráfico de armas y esto se vincula a una de las actividades que realizó Interpol en recopilación de armas y encontraron 200,000, obviamente no estamos hablando de Costa Rica, sino más bien de México hasta Chile, pero no impidió, por ejemplo, que tuvieran la capacidad de reducir este tipo de situaciones, más bien las condiciones de la seguridad permitieron que esto se diera con más frecuencia. El proceso de la migración que se está generando, y lo vemos no solo nosotros como país receptor o país destino para grupos de migrantes, sobre todo de Nicaragua, algunos de Venezuela, sino que hemos dejado en la invisibilidad todo el proceso de la migración en tránsito, donde solo el año pasado se presume que pasaron 150,000 personas por Costa Rica y no tenemos registro de eso porque tenemos supuestamente las fronteras cerradas. Y obviamente el tema de corrupción, que es un factor fundamental sin el cual el crimen organizado no puede prosperar tanto. Entonces, ¿qué tenemos? Que con el crimen organizado se facilitó por la globalización, la facilidad de las comunicaciones, la conectividad, una demanda de mano de obra barata, los vacíos legales, obviamente las altas ganancias que se adquieren, que es uno de los factores que tientan también a las personas que quieren superar situaciones económicas o involucrarse en situaciones económicas porque no tienen otras opciones y hay demasiada informalidad. Eso es, digamos, uno de los factores que tienta. En principio se supone que hay pocos riesgos. El riesgo es que te agarren y no necesariamente eso está garantizado. Y está también el tema de la gran impunidad. Entonces, el crimen organizado tiene un bajo costo operativo, tiene muy buenas redes de comunicación, utiliza toda la estructura del Estado, puertos, aeropuertos, carreteras, bancos, casas de cambio y la facilidad de ingreso a otros países sin necesidad de visa.
Entre las medidas que se plantearon estuvo la restricción vehicular, el cierre de fronteras, obviamente se hablaba de la reducción de los delitos comunes, el incremento del crimen organizado, el tema de acceso a la educación es uno de los retos, el tema de las mujeres también, porque no se tenía, no se tiene suficiente información y digamos, esos son factores como que vale la pena, digamos, profundizar. Y el tema de la delincuencia juvenil, donde en algunos lugares los policías decían que los muchachos por no estar en centros educativos estaban involucrando en actividades delictivas y en otros lugares decían que no porque estaban en teleestudios. Lo que significa era que teníamos condiciones muy diferentes dependiendo de los cantones en los que nos estábamos fijando. Entonces, prácticamente para terminar, obviamente un factor recurrente que no es exclusivo a la criminalidad organizada, pero habilita espacios de incidencia que coadyuvan al deterioro de la gobernabilidad, de la credibilidad del Estado y del Estado de Derecho, pues es la presencia de la corrupción. En términos amplios, pues hay que buscar soluciones para resolver el tema de violencia estructural. De lo contrario, siempre vamos a tener donde el crimen organizado y la criminalidad común puedan fortalecerse. Hay que considerar también la perspectiva de lo que es la interseccionalidad en la propuesta de respuestas. En interseccionalidad nos estamos refiriendo a lo que hace vulnerable a las personas, que no es lo mismo para hombres o para mujeres, que también depende de la edad. Son más vulnerables los menores de edad y los adultos mayores que los adultos. Las personas sin empleo son más vulnerables, obviamente, que las que tienen empleo. Las personas que no tienen acceso a educación son más vulnerables. Estos elementos hay que pensarlos y ya deberíamos dejar de pensar en hombres y mujeres o en un tema eminentemente tal y tomar otras consideraciones también. La seguridad no puede desvincularse del tema de la política social, porque justamente la vulnerabilidad estructural, la violencia estructural amplían la inseguridad y no se requiere únicamente una fuerte política social, sino que la atención, digamos, de muchas necesidades, y si lo vemos como más policía y lo demás como necesidad de apoyo del Estado, pues en realidad estamos haciendo un flaco favor. La seguridad debe ser mejorada a partir de inclusión, la participación y una mirada desde lo local. Y esto, bueno, muchas veces estamos viendo este tipo de temas sentados acá en San José y las condiciones, por ejemplo, en La Cruz, en Upala, en Los Chiles, en Talamanca, en Paso Canoas, son completamente diferentes y muchas de esas situaciones las vemos cuando la gente vota en los comicios electorales y vemos los niveles de abstencionismo que hay en esas zonas, es porque obviamente han estado y se perciben como alejados y excluidos de la toma de decisiones. Y es relevante también revisar el tema de cómo abordar desde la política pública la violencia interpersonal, si tenemos que al menos un 60% de los homicidios se presentan entre personas que se conocen y tienen vínculos de confianza entre sí. Por otro lado, la lucha contra el crimen organizado pasa por mejorar las capacidades del Estado, pero también por la articulación y la coordinación. Yo he dado, por ejemplo, cursos sobre temas que tienen que ver con criminalidad organizada y hay entidades del Estado que manejan el tema de narcotráfico por un lado, el tema de trata de personas, inmigración, tráfico ilícito de migrantes por el otro, y no se conectan, no se cuentan los modos operandi, no se cuentan las rutas, cuando tienden a ser las mismas, o sea, no hay una conversación en ese sentido. Hay que poner mucha atención a las zonas vulnerables, zona rural, zona costera, fronteras, que es donde estamos viendo los grandes retos del país y donde, como también todo se hace viendo hacia San José o viendo hacia el gran área metropolitana, esos lugares están exentos de la toma de decisiones. No hay que abandonar procesos que la pandemia potenció y que resultaron eficientes, sobre todo, digamos, en algunos pequeños ejemplos en el tema de educación, algunos ejemplos en el tema de atención en salud. Y
hay que tener en perspectiva que las interrelaciones entre diferentes actividades de la criminalidad organizada son una realidad. O sea, no hay unos que están solo en drogas y otros solo en trata de personas o contrabando. El que realiza la actividad de la droga también puede hacer la de las armas, también tiene vínculos y tiene las rutas para la de trata de personas. O sea, ellos son multitask. Y tal vez lo más importante, porque si esto se logra fortalecer, lo demás se dificulta, es abordar el tema de la corrupción como un flagelo que coadyuva al fortalecer al crimen organizado y deteriora no solo la democracia, sino que la eficiencia de las instituciones, tanto de justicia como de seguridad. Quedo hasta acá. Gracias por la atención y no sé, escucho las preguntas. Gracias, gracias. Bien, muchas gracias, doña Nayansi, por su amplísima exposición, muy clara, con además las recomendaciones finales. Por lo pronto, como habíamos explicado al principio, bueno, recordarles, ya lo colocó en el chat nuestro querido amigo José, habrá una encuesta que luego les pediremos llenen y nos la manden, eso siempre es muy útil para la Fundación, para la mejora de nuestras actividades. Les decía que como lo habíamos planteado, tenemos un primer espacio que era el que se consignaran preguntas en el chat. Hay una en este momento, voy a dar lectura a ella y después podemos abrir un pequeño intercambio donde entonces las distintas personas que quieran hacer uso de la palabra nada más levantan la mano y don José lo va a ver, el simbolito en el chat para, en el Zoom, perdón, para darles en el orden de aparición la palabra a cada persona interesada en hacerlo. Lo que podríamos hacer en ese caso es que escuchamos unos 2 o 3 comentarios, si es que lo tienen a bien, y le pasamos a doña Ana Yancy el espacio para que vaya evacuando las dudas o amplíe sobre lo que hayan comentado las personas que así lo tengan a bien. La pregunta que está en el chat, que la elaboró doña Tatiana Rivera, doña Ana Yancy, dice lo siguiente: ¿cuál es el fundamento estadístico que demuestra que el fenómeno de violencia es mayoritariamente urbano? Ella agrega, en el caso de nuestro país, las costas tienen altos índices de violencia. Doña Ana Yancy. Sí, o sea, digamos, por volumen de población, por densidad de población, cuando se hace la referencia, siempre San José destaca como la zona más importante, obviamente por su cantidad de población. Y esto o sea, esto se da en toda América Latina. Generalmente son las capitales. Muchas veces también se vincula a ciudades que tienen gran actividad económica. Por ejemplo, si lo vieras en Honduras, sería en la zona de San Pedro Sula, por la actividad económica. Pero en Costa Rica estamos viendo que es San José, Limón y Punta Arenas. Y ahí disputándose el lugar entre Limón y Punta Arenas, un día uno un poquito más adelante que el otro. Y eso tiene que ver justamente, volvemos digamos a la otra característica de que es la debilidad que hay en las zonas rurales, rurales, costeras y fronterizas. Pero digamos, si solicitas la información, ya sea a la policía o al mismo organismo de investigación judicial, de cuáles son las zonas donde más criminalidad hay, obviamente también va a salir San José de primero. Pero, y ese segundo elemento que mencionas de las costas, pues tiene que ver también con una mayor presencia de criminalidad organizada vinculada al tema de drogas. Entonces, por volumen de población, obviamente, podríamos decir que tal vez es más letal, tanto así que en el caso de Punta Arenas, por ejemplo, al año pasado, perdón, no, a este año, ¿qué mes fue? Creo que fue como en marzo, ya se había superado la cantidad completa del año pasado en materia de violencia. Y lo que estamos viendo es que es un área en la que no diría que no se está trabajando mucho, pero sí estamos viendo cómo en Punta Arenas, por ejemplo, y situación similar se da en Limón, tenemos muchos jóvenes en abandono de los centros educativos por condición económica. Tenemos un alto nivel de desempleo, un nivel impresionante de informalidad. Ahí casi cada 3 casas están vendiendo
tiempos chinos, nicaragüenses, puertorriqueños, o sea, del lugar que sea. Entonces estamos viendo desempleo, falta de educación y una necesidad económica importante. En el caso de Punta Arenas, casi que el principal empleador es el Estado y tampoco tiene una gran referencia. Y si lo ves también específico en Punta Arenas, tenés universidades privadas y quienes van a las universidades privadas de Punta Arenas es gente de Esparza, gente de Miramar, gente de Palmares, San Ramón y casi no hay porteños. Entonces, estamos hablando de que no hay las condiciones para que las personas puedan seguir en el sistema educativo, vean la educación como una posibilidad de movilización social. Nosotros estuvimos haciendo un trabajo con mujeres que tenían 5 años de no pelar camarón, que era su actividad, y una de las actividades que tenían era venta de 1 libra de marihuana, que era como lo mejor que se vendía, porque justamente era algo que se lograban vender todos los números. Entonces, estamos viendo su apreciación sobre la situación en las costas, obviamente acorde a la realidad por volumen de población. Si usted pide todos los datos de delitos, pues va a sobresalir siempre San José. Muy bien, doña Nayansi. Abrimos el espacio de verdad para quien tenga bien, José, nada más estar ahí al pendiente, si alguno de los que nos acompañan. Ahora, don Henry Salazar ha levantado la mano, don Henry. Sí, muchas gracias. Nada más quería preguntar si en el estudio o con base en la experiencia de doña Ana Yancy, se ha podido determinar, digamos, algunas recomendaciones en función de políticas que se puedan o reformas que se puedan plantear desde la Asamblea Legislativa, porque este tema de seguridad pareciera, digamos, que pasa más por un tema de política pública, de gobierno, de cómo atender, digamos, o combatir estos flagelos, desde el crimen organizado hasta del menudeo que se da en muchos de los barrios, ¿verdad? Que siempre hemos hablado, bueno, de fomentar el deporte, el acceso a la educación para que menos jóvenes se involucren en temas delictivos y por otro lado fortalecer el tema de la capacidad estatal para combatir el crimen organizado, como usted lo mencionaba. Entonces, no sé si hay algunas cosas que se hayan visualizado que hay que reformar, que pase por la Asamblea Legislativa. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más iba a preguntar? No sé. No, señor. Más no. Okay. No, bueno, yo creo que el abordaje del tema corrupción es fundamental, porque digamos en el tema corrupción, o sea, cuando hablamos de crimen organizado, casi siempre pensamos obviamente por su importancia en el tema de narcotráfico, pero el tema del narcotráfico va a la par del lavado de dinero, va a la par de la corrupción. Si no se aborda directamente todos esos temas, pues o sea, estaríamos en un proceso muy parecido al actual, donde estamos con una importante capacidad de incautación de droga, pero no significa que estamos cerrando la llave de donde sale esa droga. Entonces, el tema, digamos, el tema de corrupción es relevante y hay que pensarlo de que no solo se vinculan elementos estatales, sino que se vinculan a actores que están en otros espacios, incluidos en espacios privados. A veces, bueno, o sea, a mí, por ejemplo, a veces se me ocurre pensar por qué no hacen operativos, digamos, en estas zonas costeras con las capacidades de las unidades K9 de hacer rastreos en los territorios en los territorios costeros o las zonas donde se considera que puede haber mucha movilización de droga para ver cuáles son los efectos que tiene. Yo tal vez conozco mucho mejor la realidad, por ejemplo, de Punta Arenas, donde se sabe que se está comprando muchas propiedades que dan al estero, personas que también luego empiezan a llevar barcos y sabemos que de pronto los barcos salen y no tienen que pescar, pero vienen y hay fiestas en la noche, entonces la gente ya sabe que pegaron un cargamento de cuadrados, como dicen. Entonces, el punto es, hay que involucrar la parte de lo local. No sé, digamos, cuánto de esto se puede mover desde la asamblea, porque si tuviéramos que ver desde la asamblea, tiene que ver cómo eliminar o
o expropiar a las personas de los recursos económicos y otro tipo, digamos, de elementos, de evitar, por ejemplo, los traspasos a terceros y este tipo de situaciones, porque el crimen organizado generalmente donde tiene mayor éxito en su combate es donde hay mayor incautación, no solo de los insumos del negocio, digamos, de la droga o las armas, sino que también de las ganancias, porque no se mueve porque quieran ser violentos, se mueve porque ganan mucho dinero. Entonces, el impacto tiene que ser primero en la parte financiera, pero para tratar de, y yo le digo que a veces yo lo veo con mucha desesperanza, tratar de ver cómo se puede lidiar con ese tipo de situaciones. Cuando de pronto vas a una escuela y una niña de 6 años dice que ella quiere ser prepago porque la tía gana mucho, no sé uno cómo puede decirle todas las cosas que podrían pasar, pero lo que está viendo es una realidad o sea, con cómo se evoca algo desde lo narrativo y cómo tenés un ejemplo en la casa de una tía que es glamorosa. Y lo mismo los chiquitos que quieren ser gatilleros, porque hemos vendido en los medios de comunicación, específicamente en las novelas narco, esa imagen de que no solo son guapos a la vista, sino que tienen recursos, si son hombres tienen todas las mujeres, si son mujeres tienen todos los hombres que quieren. Entonces estamos vendiendo ese tipo de imagen, entonces esto cómo contrarrestamos con una realidad cuando ya los niños no quieren ser ni doctores, ni maestros, ni astronautas, sino gatilleros y ni chicas prepago. Eso yo creo que eso sí es un factor fundamental porque también pensamos que la educación en esto del apagón y tal vez previo a eso ha dejado de ser el mecanismo de movilización social que fue por mucho tiempo. Entonces, ¿cómo devolvemos eso y cómo se lidia con eso en lugares donde la gente no tiene trabajo y lo único que tiene son actividades informales? Así que bueno, creo que yo no tengo la respuesta, yo le digo que lo veo con mucha desesperanza porque es muy difícil lidiar con una tía que se ve en apariencia seguro maravillosa y que siempre tiene dinero, a alguien que no tiene trabajo, la posibilidad de escalar, como una muchacha que le de lo que llaman las chicas U en la zona de Jacó, que te dice, yo en 2 horas me hago 600,000 colones, ¿para qué voy a ir a trabajar al gobierno que me pagan si acaso eso por un mes? O sea, ¿cómo lidiamos con eso? Más bien yo les devuelvo la pregunta a ustedes. Sí, así es una realidad muy cruda. Doña Tatiana Rivera, bueno, agradece mucho la respuesta que le dio a la consulta que nos había hecho por escrito y dice que desea tener acceso a ese estudio sobre el tema de las mujeres en zonas costeras, pues es de mucho interés lograr mejores condiciones para todas ellas. Además, dice que es importante fortalecer, como usted lo señalaba, las campañas de prevención. ¿Alguien más que esté interesado en hacer uso de la palabra, que quiera hacer algún comentario, alguna consulta? Capitalicemos este espacio. Disponemos aún de un ratito. Así que nada más levanta la mano y don José, en nombre de las organizaciones, habilita el micrófono. Y don Sergio, perdón, mientras alguien Yancy, pide la palabra, yo le voy a pasar a usted ese diagnóstico que hicimos sobre el tema específico de Punta Arenas, porque justamente una de las cosas que se veía era como en algún momento había 20 pescadores en la cárcel y como conforme fueron quitando la pesca de camarón, ya eran 300 pescadores en la cárcel, que eso es muy indicativo del tema que se hizo, por ejemplo, con la contraposición a la pesca de arrastre sin dar una actividad alterna para las personas que se dedicaban a eso. Entonces lo que generamos es más gente en la cárcel, más gente involucrada con las drogas, más informalidad. Pero yo se lo puedo pasar a ella, se lo paso a usted y usted se lo da a ella, por favor. Por supuesto, con todo gusto. Muchas gracias, más bien, doña Yancy. Con gusto. Bueno, si no hubiera algún otro interesado o interesada en hacer un comentario, alguna consulta, recordarles la encuesta que ya se les pasó, que por favor nos la llenen, la evaluación, más que encuesta, la evaluación de la actividad de hoy. Como les dije al principio, el documento completo, la presentación de doña Yancy, pero el documento completo, la investigación completa, también se la vamos a hacer llegar a los mismos correos electrónicos a través de los cuales ustedes se inscribieron en este seminario virtual, para que lo tengan ahí
Y bueno, también, o sea, yo sé que doña Yancy está en la mejor disposición de atender cualquier otra consulta, ya una vez estudiado el documento con más detalle que ustedes quisieran plantear, lo canalizan exactamente a través de su servidor y yo pues le elevo a doña Yancy las distintas observaciones o comentarios o inclusive solicitudes de audiencia que quieran tener con ella para profundizar en algunas de las temáticas que la investigación arrojó. Y por supuesto la vasta experiencia y conocimiento que doña Yancy tiene en todas estas temáticas. Creo que bueno, por ahora estaríamos entonces, reiterarle a doña Yancy el agradecimiento, a don Henry, a doña Daniela, por supuesto a todas y a todos los integrantes de este equipo de asesores. Esta, como les dijimos al principio, es la primera de muchas actividades que pretendemos seguir haciendo en este formato. Y bueno, sin más preámbulo, y antes de que José pueda tomar la palabra ya para el cierre de rigor, don Henry, no sé si usted quiere concluir con alguna palabra. No, muy agradecido con todos los compañeros asesores que participaron. Espero que les haya gustado con la actividad y que le puedan sacar algún provecho. Y así como esta, vendrán otras con otros temas también que son de interés nacional y que creo que también podemos impulsar desde la fracción. Entonces, agradecer a la Fundación y a todos los compañeros y, por supuesto, a la señora expositora. Muchas gracias, don Henry. Antes de José, bueno, aquí de la Sí, oficina de la hay una diputada posición. Vanessa, qué difícil a nivel comunitario, dice, qué difícil a nivel comunitario, cuando en ella hay grandes narcotraficantes, la comunidad calla y trata de no involucrarse. Sí, ciertamente es una problemática sumamente compleja. Bien, José. Bueno, el señor Fernández dice gracias, muy interesante y de sumo provecho. Qué bueno que satisfizo sus expectativas. Don José, ahora sí. Sí, muchas gracias. Bueno, en nombre de la Fundación Konrad Adenauer, ¿verdad? Agradecemos a los participantes, también a la diputada Daniela, que estuvo en un inicio, y por supuesto a la expositoria, don Henry, que estuvieron presentes, y ustedes, compañeros y compañeras asesores de la bancada del PUSH. En nombre de la Fundación Konrad Adenauer, agradeces la participación el día de hoy de este 5º seminario, y próximamente tendremos otros eventos más, y esperamos contar con la participación de cada uno de ustedes en estos espacios que son para ustedes, para que ustedes puedan dialogar, puedan conversar y puedan generar inquietudes, evacuar dudas que tengan sobre estos temas tan importantes y que nos involucra a toda la sociedad en general. Entonces, tal vez si antes de cerrar la sesión, si pueden activar un toquecito la cámara nuevamente para una sesión última de rigor. Mientras tanto, bueno, don Jorge Monge, don Abdiel Baltodano agradecen y han señalado que es de mucho provecho esta actividad. Muchas gracias a ambos también por sus comentarios. Bueno, don Jorge, sí, estamos claros que don Jorge no tiene cámara. Sí, sabemos que hay unos, sí, hay unos que se les dificulta el tema de conectividad, pero por lo menos los que puedan ir activando ahí las cámaras, se les agradecemos mucho. Entonces, al contar, recordar que esta fotografía va directamente a la página de la Fundación y también a la parte del Partido Unidad Social Cristiana, en este caso a don Henry. Entonces, al contar 3, una pequeña sonrisa, 1, 2 y 3. Perfecto, listo, muchas gracias. Y bueno, a partir de este momento, damos por concluido el evento del día de hoy. Cuídense mucho y un fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias.